Buenas tardes a todos, muchas gracias por vuestra puntualidad. Si os parece, vamos a ir esperando que los otros compañeros vayan entrando en la plataforma. Esto será cuestión de un par de minutos, no más. Bueno, ahora sí empezamos. Buenas tardes a todos. En nombre de Eurodrag Laboratorios y de Exceltis Colombia, quiero daros la bienvenida a todos los participantes y agradecerles por la gran acogida al webinario de hoy. Soy Iván Villalba, responsable del mercado latinoamericano de Eurodrag Laboratorios, y tengo el placer de presentar nuestra charla de hoy titulada En tiempos de pandemia, cómo fortalecer las defensas de toda la familia. En este webinario trataremos temas tan interesantes como la importancia de prevenir las infecciones recurrentes del tracto respiratorio en todos los ámbitos de la familia y un asunto de relevante importancia como es la inmunidad entrenada. Hoy tenemos inscritos a este webinario más de 450 profesionales de la salud colombianos. Espero que estemos a la altura de todas vuestras expectativas. Recordarles que podrán formular y enviar sus preguntas a lo largo de la sesión haciendo clic en el icono Q&A que se encuentra en la parte inferior de su pantalla. Al finalizar el webinario, estas preguntas serán respondidas. Nuestro expositor invitado en el día de hoy es el doctor Carlos Félix Asensio Nieto, doctor en Medicina y Cirugía, especialista en otorrinolaringología y jefe de servicio de otorrinolaringología del Hospital General Nuestra Señora del Prado, en Talavera de la Reina, Toledo, España. Sin más preámbulo, doy paso al doctor Carlos Asensio. Buenas tardes. Quisiera agradecerles lo primero su asistencia al webinar y también quisiera agradecer a Eurodrag la invitación que me ha cursado para estar esta tarde aquí. Tengo que decirles que hacía tiempo que no me encontraba despierto a las 2 de la mañana, que es la hora que es ahora mismo en España. Doctor, cuando quiera. Bien, pues vamos allá. No, a ver si ahora ya puedo. Sí, correcto. Bien, vamos a hablar esta tarde de cómo fortalecer las defensas con el uso de los betaglucanos. ¿Pero qué son los betaglucanos? Pues son parte de la pared celular de hongos, de levaduras,
de bacterias, de mohos. Ha pasado una de las diapositivas. Ahora sí, la vuelvo a ver. Como les estaba diciendo, son parte de la pared celular de hongos, levaduras, bacterias y algas. Los betaglucanos son, en líneas generales, inmunomoduladores de nuestra función, de nuestro sistema inmune. Y dependiendo de las distintas fases en las que se encuentre la respuesta inmune, pueden ser inmunomoduladores, inmunoestimuladores o inmunosupresores de la misma. Existen distintos tipos de betaglucanos. ¿Son todos iguales? Pues la verdad es que no. Hay diferencias en función de su origen. Hay diferencias en función de su origen, ya sea bacteriano, fúngico, ya sean levaduras o cereales. Hay diferencias también en función de su estructura racémica o de su composición bioquímica. En función de estas variedades va a depender o va a ser diferente su influencia sobre nuestro sistema inmune. Y el efecto inmunomodulador va a depender fundamentalmente del origen, pureza, estructura, solubilidad y conformación molecular del betaglucano. En concreto, hoy voy a hablar de Fensican, que es un betaglucano biológicamente activo obtenido del Pleurotus ostreatus, que es un hongo. Se trata de un polisacárido constituido por monosacáridos de glucosa unidos mediante enlaces beta-glicosídicos. Se trata de una sustancia insoluble, no digerible y que llega intacta al intestino delgado. En el intestino delgado es donde se inicia, digamos, la acción de los betaglucanos, porque los betaglucanos lo que hacen es unirse a unos receptores que se encuentran en las células intestinales, fundamentalmente el intestino delgado, que es la lectina 1 y el receptor TLR4, desencadenando en ese punto una respuesta incrementada ante exposición al antígeno. En esta diapositiva se representa cómo el betaglucano se une a un enterocito que tiene una capacidad de captación de antígenos luminales, que es la célula M, y esa unión a las células M, a las células dendríticas, a los neutrófilos y a los macrófagos trae consigo la liberación de citoquinas, un aumento en la producción de interleuquinas, del factor de necrosis tumoral alfa y de interferón gamma. Los betaglucanos producen, por tanto, una estimulación de la actividad de neutrófilos y de macrófagos vía fundamentalmente activación de los receptores de superficie que tienen estas células. Es decir, el betaglucano se une a los receptores que hemos visto con anterioridad, fundamentalmente los que hemos mencionado de lectina 1 y TLR4, y esto hace que la fagocitosis de los macrófagos sea más efectiva, inmunidad innata, que la modulación de las funciones de las células NK y presentadoras de antígeno también sea más efectiva, que sea más efectiva la producción de citoquinas y, por último, también más potente la producción de anticuerpos. Por lo tanto, como hemos visto, hay una actuación tanto sobre lo que conocemos como inmunidad innata y también sobre la inmunidad adquirida. Un poquito más adelante veremos que este concepto clásico de dividir el sistema o la respuesta inmune en innata y adquirida en los últimos 2 años ha sido, modificada con la introducción o con la llegada del concepto de inmunidad entrenada, en el que los betaglucanos tienen o desempeñan un papel muy importante. Los polisacáridos biológicamente activos, como es el caso de Fensican, actúan a nivel de la inmunidad celular no específica, incrementando sobre todo la fagocitosis. En la inmunidad humoral no específica, favoreciendo la activación del complemento. En la inmunidad humoral específica, favoreciendo la producción de anticuerpos, y en la inmunidad celular específica, favoreciendo sobre todo, estimulando la producción de linfocitos helper del tipo 1, así como la producción y la actividad de los linfocitos T citotóxicos.
La actuación de Fensican sobre el sistema inmunológico es una actividad prolongada. Produce una activación tanto de la inmunidad innata como de la inmunidad adaptativa y produce una reprogramación epigenética de las células inmunes innatas. Y aquí aparece el concepto de inmunidad entrenada, sobre el que me explayaré un poquito en sucesivas diapositivas. Hablaré un poco más en sucesivas diapositivas. Esta reprogramación epigenética que pueden inducir los beta-glucanos gracias a esa unión con determinados receptores de las células de la inmunidad innata, induce modificaciones en la histona del gen promotor de monocitos y macrófagos, lo que trae consigo una mayor producción de interleuquina 1. Se incrementa también la velocidad de reacción del sistema inmune, pero la ventaja que tiene todo esto es que estas células que han sido activadas, células fundamentalmente de la inmunidad innata que han sido activadas a nivel del intestino delgado, que forman parte de lo que hemos estudiado y hemos conocido como tejido MALT o tejido linfoide asociado a las mucosas, pues estas células activadas tienen la capacidad de migrar por todo el organismo a través de ese tejido linfoide asociado a mucosas. Por lo tanto, la respuesta protectora es una respuesta protectora a nivel de todo el organismo. Una vez hecha esta breve introducción de cómo Fensican produce una activación del sistema inmune innato y también del adaptativo, quiero hacerles una presentación de un estudio que hemos llevado aquí a cabo en España en el año 2019. Luego la pandemia nos cogió y no hemos podido todavía publicarlo, pero la publicación de este estudio está al caer, sobre qué repercusión tiene el uso de Fensican. En España el producto se llama Immunoglucan, por lo tanto, si en algún momento me oyen ustedes hablar de Immunoglucan, me estoy refiriendo al mismo producto. Immunoglucan y Fensican son lo mismo. Y lo que quisimos ver es qué repercusión tienen las infecciones sobre los niños que las sufren, sobre los padres que tenemos que quedarnos muchas veces en casa con el niño, y qué repercusión tiene también el uso de Fensican en la reducción del número de episodios de infecciones recurrentes y en la gravedad de las mismas. Las infecciones del tracto respiratorio superior son un importante problema de salud por los costes económicos y sociales, también por el consumo de antibióticos y por el consumo en general de fármacos, pero principalmente de antibióticos. Y en esto hay que hacer especial hincapié en la gran resistencia o en el número creciente de bacterias que son resistentes a un número cada vez mayor de antibióticos, y que en los próximos años puede constituirse en un problema de salud muy importante. También es significativo el absentismo escolar que se produce en estos niños y el absentismo laboral de los padres, que se tienen al final que quedar en casa cuidando de ellos. En este sentido, el uso preventivo de Fensican en las infecciones respiratorias recurrentes ha demostrado seguridad y eficacia a la hora de reducir el número de las mismas. Yo les voy a presentar el estudio Perfilair, que es como se llama el estudio a cabo realizado en nuestro país. Y este estudio tiene una parte, es un cuestionario retrospectivo, en el que por un lado se recogen unas características epidemiológicas de cómo se presentan y cómo se abordan en la consulta de pediatría y de otorrinolaringología a los niños con estas infecciones recurrentes, y una segunda parte en la que vemos cómo el uso de Fensican, de Immunoglucan en España, modifica un poco el curso de la enfermedad. Nosotros hemos recogido una serie de datos en base a este estudio, de tal forma que en España un niño sano, son niños entre 3 y 12 años de edad, tienen una media anual de 6 infecciones respiratorias del tracto superior. Centrándonos más en otorrinolaringología, hablaríamos de unos 6 episodios de otitis media aguda. Los factores de riesgo para este tipo de infecciones recurrentes en los niños son los ya conocidos de tabaquismo de los progenitores, el hacinamiento en la escuela o en el hogar, el bajo peso en nacimiento, los antecedentes familiares de problemas respiratorios en infancia, la roncopatía.
Las infecciones recurrentes en estos niños en las épocas frías aquí de la península ibérica, que son desde la segunda quincena de octubre hasta la segunda quincena de abril, que hace frío en nuestro país, pues estas infecciones recurrentes llegan a representar entre el 25 y el 49% de las consultas, del total de consultas a pediatría y otorrinolaringología. En el caso concreto de los otorrinos, y según recoge este estudio, el 52% de nosotros recomendábamos tratamientos en niños con infecciones recurrentes del tracto respiratorio superior. Y el 72% preferíamos los complementos alimenticios frente a los medicamentos sujetos a receta médica. Y de este 72%, el 90% nos quedábamos con los inmunomoduladores frente a otro tipo de terapias como pueden ser las vacunas específicas bacterianas, las autovacunas, etcétera, etcétera. Como ya les he dicho, el estudio Perfilair es un estudio retrospectivo que tiene dos brazos de trabajo fundamentales. El primero de ellos es el abordaje de las infecciones respiratorias en los pacientes pediátricos, que es lo que les he comentado en la anterior diapositiva. El tamaño muestral es de 480, y una segunda parte que es la valoración del tratamiento con inmunoglucán, Fensican en su país, en la reducción del número de infecciones, la gravedad, y también recogemos el grado de satisfacción de los padres con el tratamiento que han recibido sus hijos. La duración del tratamiento era de 60 a 90 días, que es la posología según ficha técnica. En este gráfico quiero recoger el número de episodios de infecciones respiratorias durante los 6 meses previos al tratamiento. El número de infecciones en la consulta del pediatra llegaba casi a 5 visitas en 6 meses, mientras que era un poquito más de 4 en la consulta de otorrinolaringología. En esta diapositiva recojo, no les voy a aburrir con muchos datos, solamente son dos diapositivas con dos gráficos sencillos. Quiero recoger la eficacia en la reducción del número y la gravedad de las infecciones en el área ORL, y vemos que el porcentaje de reducción muy alta o bastante alta si sumamos se acerca al 85%. Era muy significativa la reducción en el número y la gravedad de las infecciones en los niños que utilizaban Fensican o inmunoglucán. Les presento también el grado de satisfacción de los padres con el tratamiento. El grado de satisfacción de los padres estaba en relación con la mejoría que habían visto en sus hijos durante el periodo que había durado el tratamiento y las semanas siguientes al mismo. El grado de satisfacción muy alto se daba en los padres, un 36% de los padres mostraban un grado de satisfacción muy alto con el tratamiento, y un 56% de los padres el grado de satisfacción era bastante alto. Solamente, digamos que ni fu ni fa, el grado de satisfacción era regular en el 8% de los padres encuestados. Les traigo aquí un artículo publicado en el Acta Pediátrica Española en el año 2015, en el que, como podemos ver, el título del artículo pues lo dice todo, porque nos está hablando de los betaglucanos y de la prevención de infecciones respiratorias recurrentes. Ya el título del artículo nos está diciendo completamente de qué va la cosa, incluso las conclusiones del mismo artículo. Se trata de un estudio prospectivo sobre 151 niños que recibieron Fensican durante 2 o 3 meses, y las variables principales de evaluación fueron el número de infecciones recurrentes, la satisfacción de los padres al tratamiento recibido por sus hijos y la tolerabilidad del tratamiento. Esta diapositiva en la imagen de la izquierda es muy buena porque, yo centrándome en lo otorrinolaringológico, vemos que la reducción porcentual del número de infecciones durante el periodo de tratamiento es enorme en el caso de las laringitis, también importantísima en el caso de las faringoamigdalitis, que hay una reducción de casi el 60%, así como en las otitis, que también nos aproximamos al 60%. Si vamos a las queseras, que están en la parte derecha de la imagen, la mejoría percibida por los padres, pues casi el 86% de los padres nos decían que los niños se encontraban mejor durante el periodo de tratamiento de octubre a marzo. Y en cuanto a la aceptación del producto, el grado de aceptación del producto, si sumamos muy buena y buena, pues es una aceptación próxima al 90%. La aceptación del producto se basa fundamentalmente en la comodidad posológica, es decir, el número de tomas al día, el sabor del producto, etc. Quiero comentarles ahora
después de haber presentado el estudio que llevamos aquí ha llevado a cabo en España, el perfil AIR y el paper del Acta Pediátrica Española, no quiero aburrir con más artículos o con más estudios. Y lo que sí les voy ahora es hablar de las infecciones, brevemente, de las infecciones recurrentes del tracto respiratorio superior en adultos, en base a mi experiencia clínica, a los años que llevo ya como otorrinolaringólogo. ¿En qué casos indico yo inmunoglucán, Fensican en los pacientes que vienen a mi consulta? Pues fundamentalmente en dos grupos. Uno de ellos es el de las personas que acuden a la consulta por un dolor de garganta sin fiebre y sin exudado en la región faringoamigdalar, es decir, sin fiebre y sin placas. En estos casos, la tendencia actual es a no usar antibióticos para no favorecer el desarrollo de resistencias bacterianas a los mismos. Y la verdad es que el uso fundamentalmente preventivo en este tipo de pacientes, que ya conocemos muy bien porque han venido en infinidad de ocasiones a nuestra consulta, muchas veces con el mismo problema, el tratamiento preventivo con Fensican, con inmunoglucán, nos ha dado muy buenos resultados. Y el segundo grupo de pacientes en los que yo utilizo en la consulta de otorrinolaringología el Fensican es en aquellos niños y adolescentes candidatos a una cirugía amigdalar. Así como en los años 60 y 70 del siglo pasado la cirugía amigdalar era la reina de la cirugía otorrinolaringológica, en los últimos 20 años es una cirugía que procuramos hacer solamente en los casos imprescindibles. Y en el niño con faringoamigdalitis de repetición, antes de indicar la cirugía y de llevarle a quirófano, ensayamos con él dos tipos de tratamiento. Uno de ellos es con la autovacuna bacteriana, y el uso de autovacunas bacterianas tiene también que ver con el concepto que comentaré a continuación de inmunidad entrenada. Y el segundo tratamiento que empleamos antes de indicar la cirugía y llevar al paciente a quirófano es el uso de los betaglucanos, en concreto de inmunoglucán. Este artículo que les traigo a colación no tiene que ver con infecciones del tracto respiratorio superior, pero como las infecciones por virus herpes simple tipo 1, en la mayoría de los casos las manifestaciones son en el área otorrinolaringológica, pues se lo he querido traer a colación. Se trata de un estudio doble ciego, aleatorizado multicéntrico, sobre 90 adultos con virus herpes simple. Y los brazos de tratamiento en el estudio fueron dos, uno placebo y el segundo brazo era el tratamiento con inmunoglucán con vitamina C más betaglucano. Hubo dos fases de tratamiento, un tratamiento agudo de 10 días y 300 miligramos por día de dosis, o de 120 días y 100 miligramos por día. Los resultados que se obtuvieron fueron los siguientes. Si nos fijamos aquí en la izquierda y tenemos el número de pacientes asintomáticos, pues vemos que el número de pacientes asintomáticos en el brazo de pacientes tratados pues empieza a ser evidente a partir del cuarto día. Tenemos que esperar prácticamente a que el proceso, a la infección por virus herpes simple, en lo que es su historia natural, se vaya agotando por sí misma, para que veamos que el grupo placebo pues empiece a igualarse al grupo tratado. Lógicamente, por ejemplo, un herpes labial, pues sabemos que la sintomatología aparece en las primeras 24 o 48 horas y que en 10 días está prácticamente curado, hagamos lo que hagamos. Aquí, digamos, el significado, lo interesante de esta diapositiva es que en el grupo que está tratado con Fensican hay una reducción de síntomas, aparecen pacientes asintomáticos desde el día 4, no hay que esperar al día 9 o al día 10 para que veamos un número importante de pacientes. Lo mismo quiere decir el gráfico a la derecha, porque verdaderamente es el número de días que los pacientes muestran síntomas. Pues vemos que el número de días es menor, lógicamente, en el grupo de pacientes que recibieron tratamiento con Fensican. Bien, lógicamente no podíamos cerrar esta presentación sin hablar de la enfermedad por excelencia en estos momentos, que es la COVID-19. Bien, hay poco que hablar de ella porque yo no sé en su país, en el mío desde hace 14-15 meses no se habla de otra cosa en cualquier sitio. Los telediarios, que es el espacio en el que las cadenas públicas o privadas nos
nos cuentan qué es lo que ha pasado en nuestro país, pues se dedican, si duran 30 minutos, están 25 minutos con el COVID y 5 minutos con el fútbol. Entonces, ¿qué les voy a decir? Bueno, pues que es una enfermedad que puede cursar sin síntomas o llevarle a uno a la UCI, y que esa diferencia radica fundamentalmente en lo que queremos recoger aquí. Hay inicialmente una respuesta inmune adaptativa que intenta conseguir el control del virus y alcanzar la eliminación del mismo, pero si eso no lo conseguimos con la generación de inmunoglobulinas tipo M, no es suficientemente efectiva, la enfermedad sigue su curso, viene a cabo pues, una respuesta inflamatoria tremenda, lo que llamamos la tormenta de citoquinas, y esta tormenta de citoquinas pues, muchas veces lleva al paciente pues, a una enfermedad muy grave que requiere su ingreso en la UCI. La novedad, y es por lo que yo traigo a colación el tema de COVID-19 en esta presentación, es que publicaciones recientes sugieren que la inmunidad entrenada previene la progresión de la enfermedad. ¿Y qué tiene que ver la inmunidad entrenada con los beta-glucanos? Pues estudios recientes nos indican que hay algo más allá entre lo que antes les comentaba a ustedes de la inmunidad innata y la inmunidad adquirida. Es la inmunidad entrenada. ¿Y qué es la inmunidad entrenada? Pues se ha descubierto recientemente que las células inmunes tienen de la inmunidad innata, es decir, los neutrófilos, basófilos, eosinófilos, las células dendríticas, los macrófagos, los monocitos, poseen memoria, y esa memoria se puede entrenar de alguna manera. Y aquí es donde entran en juego los betaglucanos, porque pueden actuar perfectamente como entrenadores y como un papel muy activo, un agente muy activo en el concepto de inmunidad entrenada. La inmunidad entrenada, las células sometidas a esta inmunidad entrenada, lo que sufren es una reprogramación metabólica, mitocondrial y epigenética después de la exposición a un estímulo inicial. Y el resultado es que las respuestas inmunes están mejoradas cuando se exponen a un estímulo secundario. Y esto lo vamos a ver bien. Quiero presentarles este trabajo que se ha llevado a cabo en Australia sobre 4.170 sanitarios, en el que se atribuye una disminución de la morbimortalidad asociada a COVID-19 porque estas personas fueron vacunadas con el bacilo de Calmette-Guerin o vacuna de la tuberculosis, que como sabemos es una vacuna de virus vivo, atenuado, y lo que nos ha demostrado es, y lo recogemos aquí bien en esta diapositiva, es que en aquellos países en los que no existía esta vacunación frente a tuberculosis con la BCG, la mortalidad por el coronavirus ha sido superior que en otros países donde sí seguía vacunándose frente a la tuberculosis. ¿Y por qué es relevante todo esto? Porque los betaglucanos de alguna manera actúan como la vacuna de la tuberculosis, como la BCG. Los betaglucanos inducen una reprogramación, o parece que inducen una reprogramación epigenética en las células inmunes innatas que provoca una activación celular y un aumento de la producción de interleuquinas. Estoy llegando al final de la presentación, pero me parece muy interesante ponerles esta diapositiva que tenemos ahora mismo en la pantalla. Estoy ahora mismo señalando lo que sería una respuesta inmune no entrenada, una respuesta inmune, digamos, virgen frente a un determinado antígeno, en el que en un momento determinado este sujeto se expone al coronavirus y sabemos que hay un periodo de ventana de 5 a 7, 10 días hasta la generación de inmunoglobulinas M, es decir, hasta que la inmunidad adquirida empieza a fabricar anticuerpos y a defendernos frente a ese virus, a ponerle a raya, por decirlo de alguna manera. Se ha demostrado que los betaglucanos, al igual que la vacuna frente a la tuberculosis y que otras vacunas, lo que hacen es una especie de entrenamiento inmunológico desde el momento en el que entramos en contacto con esas vacunas o con los betaglucanos, con Fensican, inmunoglucan, de tal forma que desde el momento en que los ingerimos, nuestro sistema inmune sufre una reprogramación epigenética y metabólica que genera una primera respuesta inmune y que cuando nuestro cuerpo entra en contacto, en este caso con el coronavirus, pues estamos hablando de COVID-19,
No tenemos periodo de ventana como ocurría en la respuesta inmune virgen, por decirlo de alguna manera, sino que de forma inmediata la respuesta es una respuesta más rápida y eficiente en lo que la producción de anticuerpos se refiere. Este es el concepto de inmunidad entrenada. La diferencia fundamental es que hasta hace unos años solamente le reconocíamos la propiedad de tener memoria a lo que es la inmunidad adquirida, es decir, a la génesis de anticuerpos, que es el principio fundamental de todas las vacunas. En los últimos años se ha visto que hay células de la inmunidad innata, que son las que he mencionado anteriormente, que tienen también capacidad de memoria. Pero esa capacidad de memoria viene facilitada por la exposición a una determinada, digamos, a un determinado grupo de antígenos. Este grupo de antígenos genéricamente se llaman PAM, que es patrón molecular asociado a patógenos. Los beta-glucanos están dentro de este grupo de patrones moleculares asociados a patógenos que tienen la capacidad de unirse de forma muy selectiva a los receptores que mencioné al principio de la presentación, la lectina 1 y los receptores TLR4. Estos son los que ponen en marcha toda la respuesta toda la secuencia, de la respuesta inmune entrenada. Para finalizar la presentación y como resumen fundamental de la misma, decirle que en los niños hemos constatado con los estudios en concreto con el estudio Perfil que llevamos a cabo aquí en España y con otras publicaciones, que hay una reducción significativa de la incidencia y severidad de las infecciones del tracto respiratorio superior. En los adultos la constatación es la misma, es decir, que reduce la intensidad de la sintomatología, reduce el número de cuadros, y si tenemos que hablar de COVID-19, aparece un nuevo concepto que es el de la inmunidad entrenada, concepto en el que si hacemos búsquedas bibliográficas vemos que los primeros artículos son de comienzos del año 2020 y que en esa inmunidad entrenada, fundamental para defendernos frente a todo tipo de virus y bacterias y en concreto frente al coronavirus, pues juegan un papel fundamental determinadas sustancias, como les he mencionado anteriormente, que se llaman patrones moleculares asociados a patógenos y que los beta-glucanos están dentro de ese grupo. Con esto finalizo. Yo les animo a su uso preventivo. En mi experiencia como otorrinolaringólogo es muy satisfactoria y la verdad es que es una puerta abierta a una causa muy común de visita a nuestras consultas, que son los dolores de garganta absolutamente inespecíficos, sin fiebre, sin exudados, etc. Les animo al uso de Fensican para reducir el número de episodios. Les animo también a usarlo en niños para que se presenten con menos frecuencia y con menor gravedad las infecciones de vía respiratoria superior. Hasta aquí hemos llegado con la presentación. Muchas gracias por su atención y espero, pues, si es posible, volver a contar con su presencia en un futuro próximo. Muchas gracias. Doctor, muchas gracias por su presentación. La verdad es que ha sido muy interesante. Hemos recibido muchos aprendizajes. A todos los asistentes, recordarles que pueden proceder a poner sus preguntas para hacerles al doctor aquí en el icono de más abajo, el que aparece como Q y A. Y bueno, vamos a la primera pregunta que tenemos aquí. Doctor Asensio, me dicen textualmente si se puede dar el mismo sobre de Fensican a cada miembro de la familia. Sí, no hay ninguna contraindicación para ello. Es más, es absolutamente recomendable. La única sugerencia, lógicamente, pues adaptar esa posología en función del peso de la persona que lo vaya a recibir, pero se puede dar sin ningún tipo de duda a los adultos y se puede dar a los niños. Lo único, lo que es, digamos, el ajuste en función de peso y nada más, única y exclusivamente. Claro, el ajuste en función de peso es una posología inherente al jarabe, al inmunoglucán, que es el que se comercializa en España. En Colombia, el Fensican, la forma farmacéutica es sachet,
Entonces, el uso autorizado para el sachet es un sobre al día para los niños y para los Y 3 en adultos, el adulto. exacto, y el doble en adultos. Eso es un poco Me parece correcto. Me la parece posología correcto. que se da. Doctor Asensio, me preguntan durante cuánto tiempo le pueden dar el Fensican o recomendar Fensican a sus pacientes. Bien, el tiempo recomendado es de meses. En las presentaciones en la presentación que yo he hecho, recojo estudios a 3 meses, pero la verdad es que hay otros estudios que reconocen la eficacia del tratamiento hasta 6 meses. Por lo tanto, yo le diría que cubramos toda la época más fría del año, la recomendación es 6 meses, sin lugar a dudas. Ya, perfecto, doctor. Me están preguntando en asma pediátrico, ¿cómo se comporta el uso del Fensican? ¿Los ataques disminuyen su severidad? ¿Cómo lo ve usted, doctor? Bien, yo soy otorrinolaringólogo, no manejo asma pediátrica directamente en mi consulta, pero partiendo del hecho de que el asma es una manifestación de una inflamación de la vía aérea inferior, lógicamente, si conseguimos con Fensican un control de esas manifestaciones inflamatorias, si conseguimos un control de esa enfermedad inflamatoria, conseguiremos un control de sus manifestaciones, y el asma es una de ellas. Ya. Perfecto, doctor. También tengo una pregunta, yo desconozco la respuesta y habla de si se han hecho estudios en fibrosis quística y cuáles son los resultados. A este doctor investigaremos esta pregunta para poder darle respuesta en caso de... No le puedo responder. Yo en toda la literatura que he estado manejando para preparar este webinar, no he encontrado, es verdad que tampoco he hecho una búsqueda específica sobre el tema de fibrosis quística, no he encontrado nada que me relacione el uso de Fensican y fibrosis quística. De acuerdo. Tenemos otra pregunta sobre el uso de Fensican a todos los miembros de la familia. La pregunta ya la ha respondido usted en el webinar, pero para algunos doctores no ha quedado muy clara. Es una pregunta repetitiva. Es si usted recomienda dar Fensican a todos los miembros de la familia o solo a aquellos que tengan infecciones recurrentes del tracto respiratorio. Vamos a ver. Yo le diría que en condiciones normales la recomendación sería única y exclusivamente a los pacientes que tienen infecciones recurrentes del tracto respiratorio. Pero en los tiempos que corren y en base a la última parte de la presentación que he realizado y al concepto de inmunidad entrenada, la recomendación en este momento de fortalecimiento del sistema inmune sería extensible a todos los miembros de la familia, por lo que estamos hablando, por lo que sabemos del coronavirus, por lo que sabemos de ese entrenamiento inmunológico, etcétera, etcétera. Mi recomendación en este momento es a todos los miembros de la familia. Ajá. Gracias, doctor. Una doctora pregunta, un poco lo que hemos ya contestado anteriormente, es cuál sería la dosis pediátrica en niños con asma y múltiples infecciones de vías respiratorias, pero de forma preventiva. Y esto es un poco, doctor, lo que Sí. hemos mencionado antes, ¿no? Y ahora le cedo la palabra. En España sí que con el jarabe Sí. se puede medir la dosis en caso de que se quiera ser muy purista, porque el perfil de seguridad del producto es alto. Sí. Pero el sachet constituye la dosis diaria de prevención que se recomienda en un periodo entre 3 y 6 meses. Podríamos darlo más tiempo, pero 6 meses es el perfil de seguridad que está comprobado, ¿no? Entonces, ¿cuál es su opinión, doctor, a este respecto? No, mi opinión es esa, es decir, es verdad que con la solución oral se puede jugar un poquito más porque se da aproximadamente 1 mililitro por cada 5 kilos de peso y digamos, pero bueno, la presentación que ustedes tienen en Colombia es el sachet o saquet, que es uno en población infantil y 2, 3 en el adulto.
nos tenemos que ajustar a lo que se está recomendando por parte del fabricante, es decir, a lo que se recoge en ficha técnica. Perfecto, ¿Eh? así es, efectivamente, efectivamente. Hay una pregunta, indudablemente, como usted habla del tema de COVID, que está tan en boga de todos, un doctor pregunta si se puede usar como preventivo en el COVID. Bueno, vamos a ver, sobre el tema de COVID hemos oído de todo en los últimos 15 meses. Ha habido fármacos que han sido encumbrados y han caído pues, unos meses más tarde. Recordemos la cloroquina, por ejemplo. Pero yo le diría que en este caso, utilizando Fensican, estamos arriesgando poco. Es decir, vamos a partir de la premisa de que pueda favorecer nuestro sistema inmune, de que pueda entrenar a nuestro sistema inmune frente a una exposición a coronavirus. Y por el otro lado vamos a poner qué riesgos tenemos tomándolo. Tomando cloroquina o colchicina, que son algunos de los fármacos que hemos empleado al principio de la pandemia sobre todo y que nos decían que el pronóstico era mejor con su consumo, hay riesgos porque son fármacos tóxicos. Y otros fármacos que han ido surgiendo en estos meses tienen una toxicidad y una inseguridad que no tiene el Fensican. Por lo tanto, si ponemos en un platillo de la balanza el beneficio y en otro el riesgo que estamos corriendo, clarísimamente pesa más el beneficio que el riesgo. Por supuesto, estoy de acuerdo con usted, doctor. También me gustaría añadir que el hecho de tomar Fensican no te va a prevenir de tener el COVID. Lo que sí te va a Lógicamente. ayudar, como usted ha explicado, a esa inmunidad eh, programada, a ese cambio, esa preparación del sistema inmune, a si te infectas tener los efectos adversos menos graves Uh-huh. que si no hubieses tomado el Fensican, que es un poco como todas las vacunas están trabajando hoy en día. La idea es disminuir los efectos adversos y no sufrir tantos efectos adversos como si no se vacuna uno o como si no toma el Fensican. Efectivamente. Sí. Hay un doctor que me pregunta justamente qué experiencia tiene usted con Fensican con inmunoglucan en la prevención de exacerbaciones en los pacientes alérgicos como rinitis o más bien rinitis, porque es su expertise. Es, la experiencia es buena y en esto sí hay artículos publicados sobre la disminución de la intensidad de los cuadros de rinitis alérgica estacional, fundamentalmente en el uso de Fensican o de inmunoglucan. Para esto conviene recordar una cosa. Nuestro sistema inmune actúa de dos formas fundamentalmente, que es mediante la defensa frente a organismos externos o patógenos y lo que es la respuesta alérgico-inflamatoria. Entonces, esa modulación del sistema inmune que tienen los betaglucanos actúa en ambas ramas del sistema inmune, no solamente en lo que es la respuesta antigénica, sino en lo que es la respuesta también alérgico-inflamatoria. De hecho, una de las razones que explican el incremento de las alergias en los países industrializados, en los que la higiene se ha ido consiguiendo y se ha mejorado en los últimos años o en los últimos decenios, y hay más. El hecho de que nuestro sistema inmune tenga que luchar contra menos virus, bacterias, contra menos parásitos, el ser humano ha estado parasitado hasta hace 30 o 40 años en la mayoría del globo terráqueo. El hecho de que no estemos parasitados hace que nuestro sistema inmune tenga que trabajar menos en el lado de defensa antigénica y enreda más en el lado de respuesta alérgica e inflamatoria. Entonces, si estamos utilizando una sustancia que modula de alguna manera la respuesta inmune, está modulando también esa respuesta alérgico-inflamatoria. Esa es mi explicación. Ya, muy bien, doctor. Tengo aquí una pregunta de otro doctor que me pregunta si se ha visto algún efecto secundario con el uso del producto, alguna alteración digestiva u otros efectos de este tipo. Bien, es prácticamente imposible, sobre todo en un producto que se utiliza con generosidad, con abundancia, no encontrarte con un paciente que te pueda relatar un ardor de estómago,
Pues sí, en alguna ocasión me ha podido, pero tremendamente infrecuente, pero a la pregunta de si en alguna ocasión he tenido, fundamentalmente personas que te dicen que, bueno, pues que la tolerancia gástrica no ha sido, pero tremendamente infrecuente, Ya, tremendamente infrecuente. perfecto, doctor. Me pregunta una doctora, ¿cuál fue la muestra en los estudios presentados? Número de pacientes, Sí. aleatorizados, etcétera. En el Quiero estudio, recordar, bueno, el diga. estudio Perfiler, si lo puedo decir, Sí, son 420 para lo que para lo que fue la fase epidemiológica del estudio y 1.380 para la fase de reducción del número de episodios, reducción de la gravedad y qué les había parecido a los padres. Es decir, grado de satisfacción de los padres. 1.320 en lo que era reducción del número de las infecciones y la gravedad, así como el grado de satisfacción, y 480 en lo que es el abordaje, en lo que es el histórico del número de veces que habían visitado a los pediatras, los factores concomitantes que se daban en los hogares, los tratamientos que se habían empleado como preventivos con anterioridad, qué tipo de tratamientos, si se utilizaban antibióticos a dosis subterapéuticas, si se utilizaban antihistamínicos, mucolíticos, si se utilizaban betaglucanos, si se utilizaban autovacunas, etcétera, etcétera. Sí, 480 por un lado y 1.320 por el otro. Muy bien, doctor. Tenemos otra pregunta que indica que a partir de qué edad hay estudios de seguridad y eficacia para el uso de Fensican en niños. Yo tengo que responder en esto que nosotros para el estudio Perfilair empezamos a partir de 3 años de edad. Ya. Le cuento a este respecto que los estudios de seguridad con los que se ha registrado el producto ante ante el INVIMA en Colombia es a partir de un año de edad. Ese es el rango con el que a partir de el que es seguro dar. Eso puede haber también variaciones de un continente a otro, de un Sí, país a sí, otro. por supuesto, por supuesto, por supuesto. Así es, así es. Me preguntan si se puede usar con seguridad en pacientes diabéticos. No hay ningún problema que yo sepa. Exactamente, no hay ningún excipiente que indique que tenga que aumentar el nivel de glucosa ni que afecte a la medicación del paciente. Me vuelven a preguntar sobre el exceso del consumo. El exceso del consumo sobre la dosis recomendada. Yo creo que el perfil de seguridad es bastante amplio en el producto. Sí, sin lugar a dudas, efectivamente, estamos hablando de un producto seguro y por lo tanto, pues hay que pasarse mucho en la posología, en la dosis, para obtener un efecto, digamos, no deseado con Fensican o con inmunoglucan. Es decir, que Ajá. no debemos tener miedo de equivocarnos si le indicamos a un paciente, en vez de 3 comprimidos, pues que tome 6 si está en una fase aguda. Porque también hay que distinguir aquí una cosa, es decir, el tratamiento preventivo, que va a ser un tratamiento más a largo plazo, es decir, que vamos a iniciar en una determinada época del año, por ejemplo el mes de octubre, y que vamos a mantener a lo mejor hasta el mes de marzo o de abril, la dosis pues va a ser una dosis inferior a si lo que queremos es que Fensican sea tratamiento adyuvante a un proceso infeccioso agudo y que sea tratamiento adyuvante con antibióticos y antiinflamatorios, en cuyo caso la dosis será mayor. Pero vamos, yo en ese sentido no tendría ningún miedo, ningún miedo. Claro, sí, el perfil, el estudio con los perfiles de seguridad y eficacia sí lo demuestran, tal y como ha explicado usted. Doctor, me preguntan, dicen que qué tanto recomienda usted personalmente en el manejo de resfriado común o rinofaringitis viral en adultos el uso del Fensican. Si usted ha encontrado en su consulta que disminuye el tiempo total de la enfermedad o severidad de la sintomatología o si mejora algún síntoma en específico. Bien, lógicamente la respuesta que yo dé aquí, ustedes me han invitado a dar la charla sobre Fensican, pues se puede pensar por parte de las personas que están asistiendo al webinar que qué voy a decir, ¿no? Yo les comentaba a ustedes antes que hay 2 razones fundamentales por las que yo uso inmunoglucan en mi consulta.
que son los dolores de garganta inespecíficos, que pueden estar perfectamente asociados a un proceso catarral simple, en el que no hay fiebre, no hay exudados, etcétera, lo uso, y luego en niños y adolescentes con indicación de cirugía amigdalar. Pero es verdad que cada vez siento más ganas de utilizarlo en estos procesos que acaban de mencionar, en los que no hay, fundamentalmente no hay fiebre y que son procesos, digamos, banales, que la historia natural del proceso es hacia la curación en 7 o 10 días, pero que podemos acelerar dicho proceso con el uso de Fensican. Es decir, aunque tengo unas indicaciones muy claras, cada vez estoy más abierto a usarlo en los casos en los que acaba de mencionar la persona que ha formulado la pregunta. Ya, perfecto, doctor. Me preguntan, ¿cuál es el fármaco más efectivo para administrar a todos los miembros de la familia sin riesgo de producir reacciones adversas? Entiendo que es en este marco que estamos hablando de prevención, de coadyuvantes de tratamiento, principalmente prevención de enfermedades, de infecciones del tracto respiratorio, ya sean recurrentes o ya sean Tenemos, casuales. tenemos que diferenciar lo que es fármaco, el concepto de fármaco, de otro tipo de conceptos, ¿eh? Es decir, aquí estamos hablando con Fensican de un complemento alimenticio, así es por lo menos como está comercializado en España. Entonces, Immunoglucan Fensican va a cumplir perfectamente su función dentro del grupo terapéutico en el que se encuentra. Si estamos hablando de fármacos, estamos hablando de otra cosa, ¿vale? Ya, perfecto, doctor. Me hacen una pregunta que se la voy a reformular y la voy a llevar al estudio Perfiler, del que nos ha contado usted. ¿Algún padre al hacer la encuesta le mencionó, le comentó que alguno de los participantes había subido de peso al tomar el producto? Bueno, es verdad que yo no he hecho la encuesta a los 1400, a los 1320. Yo hice a los que me toqué, a los que me tocó, y no tuve ese problema con ninguno de ellos, ¿eh? Porque justo... Además, generalmente si ese fuera el problema, vendrían hasta agradecidos los padres, porque estos niños con infecciones recurrentes de tracto respiratorio, con faringoamidalitis de repetición, con otitis de repetición, son malos comedores en líneas generales. Ah, claro. Claro, la pregunta que me hace una doctora es justo el caso contrario, debido a la alta incidencia de obesidad infantil, y no solo en Colombia, sino digamos que en gran parte de Europa, incluido España, si se ve que haya un aporte calórico del producto, un aporte importante calórico, No, pero creo que es cero. categóricamente no. Otra cosa es que como, digamos, entrecomillado, efecto secundario de esa mejoría o de esa reducción en el número de faringoamigdalitis, pues el niño coma mejor, al niño le dé por comer en ese momento y eche 2 o 3 kilos. Pero no es consecuencia del uso de Fensican, es consecuencia de su mejoría clínica. Es decir, en vez de pasarse a un episodio de faringoamigdalitis por mes, pues a lo mejor, y ha tenido 6 en la época fría, pues ha tenido 1 nada más. Entonces el niño ha comido mejor y ha ganado peso. Claro. Bueno, doctor, hemos terminado la ronda de preguntas. Aquellas que no pudieron ser respondidas las pueden enviar al correo electrónico laura.igna.gonzalez@exceltis.com. Repito, laura.igna.gonzalez@exceltis.com o a la página web de Eurodrag Laboratorios www.eurodruglabs.com. Y para finalizar, querría dar la palabra a Laura González. Ella es la gerente de producto de la línea Eurodrag en Exceltis Colombia. Adelante, Laura. Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Doctor Asensio, muchísimas gracias por este espacio, Iván, muchísimas gracias por ser ese excelente moderador y obviamente nuestros médicos, muy importante, muchas gracias por su asistencia, por sacar este espacio un miércoles en la noche.
De verdad que esperamos que toda esta información que el doctor Asensio ha compartido el día de hoy sirva para fortalecer mucho más su confianza en esta gran marca que es Fensican, que como muy bien dijo el doctor Asensio, es una marca que es un suplemento que nos va a servir en ese tema de prevención que es tan importante hoy en día de todo tipo de infección respiratoria. Entonces, pues nada, muchísimas gracias a todos. Y que tengan una feliz noche, doctor Asensio. Gracias por trasnochar con nosotros. Lo mismo, Iván. Y nos vemos en una próxima reunión con Fensican. Encantado. Encantado, gracias a todos. Adiós. Feliz noche. Adiós. Igualmente.